¿Qué tal amigos? En esta oportunidad vamos a ayudar a un colega que está solicitando el desarrollo de este ejercicio. Bueno, vamos a empezar. En realidad no es muy complicado, solamente hay que tener en cuenta algunos aspectos muy básicos al momento de descomponer algún tipo de fuerza. Lo que nos van a pedir son graficar los diagramas de momentos normales y cortantes. En otras palabras, diagrama de fuerza axial, fuerza cortante y momento flector para esta viga inclinada que es isostática. Entonces sí, podemos calcular estas reacciones con las condiciones de equilibrio. Lo primero que tenemos que hacer es identificar las reacciones. El punto de acá es un apoyo móvil, solamente va a tener una reacción, ¿no? Tiene esta configuración, algunos también le colocan como si tuviera ruedas, ¿no? Es lo mismo. Y luego en el punto de acá, te voy a colocar letras mejor para entenderlo. Este es el punto A, este es el punto B, este sería la incógnita B y Y un apoyo fijo tiene dos reacciones. Vamos a colocar reacción vertical a Y y una reacción horizontal a X. Si tú te das cuenta ahorita mismo, para el cálculo de reacciones solamente es necesario este tipo de carga. No lo voy a tener que descomponer por el momento. Entonces solamente tendría que hallar su fuerza resultante. Nada más es el área de un rectángulo, base por altura. 2 por 2.5 me va a dar 5 toneladas. ¿Y dónde se ubica? Obviamente en su centro de gravedad. 5 toneladas. Bueno, no hay fuerzas horizontales, por lo tanto la reacción X no tiene con qué equilibrarse, así que esto de acá vale 0, algo rápido. Faltaría la reacción BY y AY. Para eso tengo que aplicar la condición del equilibrio de sumatoria de momentos. Puede ser en el punto A, digamos que el sentido antihorario es positivo igual a 0. Esta fuerza BY va hacia arriba, me origina un momento en sentido antihorario hasta el punto A, por lo tanto va a ser positivo. Reacción BY por toda la distancia que es 4.5. Luego esta fuerza de aquí va hacia abajo, me va a generar un momento horario, sería negativo, menos 5 por... Y recuerda que esta fuerza está en su centro de gravedad. Si este es 2.5, esto sería en la mitad, ¿sí o no? 2.5 entre 2 me va a dar 1.25. Y bueno, si te das cuenta, todavía necesitaría calcular esta distancia. ¿Cómo calculamos quizás esa distancia? Bueno, si tú te das cuenta ahorita mismo, este 2.5 más o menos sería hasta acá, ¿no? Toda esta es la distancia. Nos faltaría entonces calcular esta distancia que no conozco. Para eso voy a tener que aplicar relación de triángulos, ¿no? Voy a colocarle distancia, no sé, L. Y bueno, puedo hacer de esta manera. Vemos primero el triángulo mayor, que va a ser así. La altura mayor es 3.5, la base mayor es 4.5. Y en este caso yo tengo esta distancia, ¿no? Miren, más o menos el de acá, 2.5. Pero no tengo obviamente esa altura, lo voy a colocar h. Entonces aplicamos esa relación, sería altura mayor, voy a colocarlo por acá, 3.5 sobre la base mayor que es 4.5. Esto es igual a la altura menor de este triángulo, sería h, sobre su base menor que es 2.5. Nada más. Despejamos el valor de h. Vamos a ver cuánto sería. Es 3.5 por 2.5 entre 4.5. Me está dando ahorita una distancia, en realidad en fracciones sería 35 sobre 18, pero en decimales sería 1.944. Con 3 decimales vamos a trabajar. Su unidad de longitud es metros. Bueno, ya tengo determinada entonces esta altura h, pero todavía no tengo estas otras distancias, ¿no? Si te das cuenta. Eh, se puede hacer de este modo. Si yo ya tengo esta distancia de h y sé que hasta acá es 3.5, ¿cuánto sería esta altura? Que esa altura le corresponde acá, ¿sí o no? ¿Cuánto sería esa altura? Nada más se la resta de 3.5, que es toda la altura, menos h, ¿sí o no? 3.5 menos h, que es 35 sobre 18. Y en este caso me estoy dando cuenta que me va a dar... me está dando, a ver, sería 14 novenos, ¿no? 14 novenos es esta altura, voy a colocarlo así. Ya tengo entonces esa altura, solamente restar 3.5 menos el h, que es 35 sobre 18. Bueno, ya tengo esta altura y nuevamente tendría que aplicar la relación de triángulos. Nuevamente decimos, este es 3.5, este es 4.5, esta altura es 14 novenos y lo que necesito ahora sí sería esta longitud L.
que no lo tengo todavía. Nuevamente 3.5 es a 4.5 como 14 novenos es a la longitud L. Despejamos nada más cuánto sería 14 novenos por 4.5, todo esto dividido sobre 3.5. La longitud L me está dando un valor de 2 metros. Ahí tenemos la distancia, finalmente L vale 2 metros. Y ahora sí puedo reemplazar, ¿no? Menos 5 por la suma de 1.25 más 2 para llegar al punto A. Nada más, no hay más fuerza que produzca momento, entonces de acá igual a 0. Despejando finalmente la reacción BY, vamos a ver qué valor nos estaría dando. Me va a dar una reacción de 65 sobre 18, que en decimales esto sería 3.611 toneladas. Me dio positivo, quiere decir que ha sido correcto el sentido que hemos supuesto que sería hacia arriba. Y de esa forma hemos determinado esta reacción. Parece un poco complicado, pero hay que entender un poco los aspectos de la geometría también. Y bueno, para hallar la otra reacción finalmente, digo sumatoria de fuerzas en Y, hacia arriba positivo igual a 0. Coloco la reacción ahí, la incógnita, menos 5. Y finalmente la reacción BY, que vale 65 sobre 18 igual a 0. Despejando la reacción a Y, vamos a ver cuánto sería. Y me está dando un valor de 25 sobre 18, o en decimales que sería 1.389 toneladas. También positivo, ha sido correcto el sentido que hemos supuesto. Hasta ahí lo que hemos hecho solamente es calcular las reacciones, ya que con las reacciones recién podríamos graficar los diagramas. Si tú te equivocas en las reacciones, obviamente que los demás procedimientos posteriores estarían erróneos. Vamos a comenzar primero calculando el diagrama de fuerza normal, o como también se le conoce, diagrama de fuerza axial. Lo que voy a hacer es nuevamente graficar ese ejercicio, este tramo inclinado, más o menos así. Voy a colocar los valores que ya tengo, pues, ¿no? Del apoyo fijo acá solamente tengo una reacción vertical, acá también. Recuerda que no hay reacciones horizontales. Allí era 1.389. 1.389 y la reacción BY en ese punto es 3.611. ¿No? Nada más sería eso. Y bueno, hay que configurar este tipo de cargas. Ahora sí, ahora es necesario descomponer esta carga distribuida. Si tú te das cuenta ahorita mismo, para hallar el diagrama de fuerza axial primero, esta carga debería tener prácticamente la misma base que este tramo. ¿Cómo yo convierto esa carga de esta manera? Bien, porque si ustedes se dan cuenta, esta carga está así, ¿no? Entonces acá tiene su carga distribuida, su magnitud, que en este caso vale 2 toneladas sobre metro. Y yo finalmente debería transformarlo en este tipo de cargas. Tiene que ser paralelo, obviamente, a este tramo. ¿Cómo calculo finalmente esta nueva carga Q? Lo único que tenemos que hacer es saber identificar el ángulo que va a tener acá. Por eso ha sido necesario también hallar estas distancias o estas alturas. Ya tengo el valor de h, ya tengo la base, faltaría nada más este ángulo alfa, ¿no? Este es un triángulo, no es conocido, perdón. Entonces vamos a calcular este ángulo, sería nada más alfa es igual al arco tangente a la menos 1 del cateto opuesto, se lo pone h, que viene a ser en este caso 35 sobre 18, todo esto se divide entre la base que es 2.5. ¿Cuánto sería ese ángulo? A ver, me está dando el siguiente valor de 37.875 grados. Ese sería el ángulo entonces que me estaría dando para este tramo, ¿no? Si te das cuenta. Entonces, ese ángulo de alfa, lo que tengo que hacer nada más en la carga Q. Recuerda que cuando yo descompongo, esto de acá es coseno de alfa y esto sería seno de alfa, ¿sí o no? Entonces, para allá esta carga sería la carga anterior de 2 toneladas sobre metro por, si te das cuenta, esta carga distribuida horizontal es paralelo a esta longitud horizontal, ¿sí o no? O esta base horizontal. Entonces se va a multiplicar por el
coseno de alfa. Vamos a ver cuánto nos estaría dando entonces la nueva carga Q. 2 por el coseno. 2 el coseno de 37.875. Me está dando una carga, una nueva magnitud de 1.570 bueno, con cuadro decimal le voy a trabajarlo para que sea más exacto. 1.5787 toneladas sobre metro. Esa va a ser mi nueva carga distribuida entonces para este ejercicio. Ahora sí, voy a colocar de esa manera acá. Pero hay algo muy importante. Mejor antes de dibujar eso, lo voy a tener en cuenta acá. Y si ya tengo la carga, yo voy a hacer este pequeño artificio. Si te das cuenta ahorita mismo, lo voy a convertir como si fuera una carga puntual. No estoy diciendo que sea una carga puntual, solamente lo estoy asignando como si fuera. Este valor, si tú te das cuenta, necesito yo descomponer de acuerdo a la longitud o al tramo que yo necesito. Recuerda que el diagrama de fuerza axial son fuerzas que pasan por el mismo eje del elemento. Y esta carga distribuida todavía no pasa por el eje del elemento. Esta carga distribuida tendría que transformarlo de este modo, ¿sí o no? Así debería transformarlo para recién graficar los diagramas de fuerza axial nada más. Este valor de Q ya lo tengo entonces, vale 1.5787. Y acá este ángulo alfa, obviamente por geometría nuevamente, podemos pasarlo por acá. Este es 90 grados, digamos que se le asigna cualquier ángulo, cualquiera, ¿no? Un ángulo phi. Y luego esto nuevamente sería 90 grados y acá nuevamente le corresponde entonces el ángulo de alfa. Y así es como se toma en cuenta en este caso, ¿no? Hay que tener un poco de cuidado a veces, nada más, este tipo de descomposición. Y lo que hago finalmente solamente sería ya tratar de descomponer. Esto de acá sería Q coseno de alfa y acá se le asigna Q seno de alfa. ¿Cuánto serían esas cargas? La que necesito obviamente va a ser esta de acá, ¿sí o no? Porque esa es la carga que tiene el mismo eje. Va a ser de esta manera. Sería 1.5787 por el seno del ángulo alfa que hemos calculado, que es 37.875. Me está dando el siguiente valor. Esta carga que va a tener esta configuración, lo voy a colocar así, de este modo, ¿no? En ese sentido también, porque la carga va de esa manera, ¿no? Si te das cuenta, lo hemos descompuesto así. Me va a dar 0.9692 toneladas sobre metro. Ahí lo tenemos, la magnitud. Y lo que se hace finalmente ya sería tomar en cuenta el gráfico, ¿no? Podemos empezar por la parte izquierda o con la parte derecha. Voy a empezar primero por la parte izquierda porque es lo más frecuente que se hace. Pero esta fuerza todavía no me ayuda, yo tendría que descomponer. Acá se trata de descomponer bastantes fuerzas porque son tramos inclinados. Este ángulo de acá alfa, si te das cuenta por la misma geometría, va a ser lo mismo que este gramo de acá o este ángulo de inclinación. Puedes comprobarlo, mira, aplico ahorita arco tangente de la altura total 3.5 entre 4.5 y me va a dar el mismo ángulo, 37.875. Entonces este ángulo de alfa sería acá, acá sería 90 grados, ¿no? Un ángulo complementario phi, finalmente acá pasa el ángulo alfa. Y bueno, descomponemos. Este sería en este eje y este de acá en el otro. Obviamente me interesa ese de acá porque tiene el mismo eje del elemento inclinado. Este de acá sería 1.389. Este coseno, este sería seno de alfa. ¿Cuánto sería este valor? Vamos a calcularlo. Y me está dando en este caso una fuerza en ese sentido de 0.8528. ¿no? Este es 0 por si acaso, 0.8528 toneladas. Y bueno, acá podrías aplicar el método de las áreas, ¿no? En otras palabras, la fuerza normal hacia arriba va a ser positivo, hacia abajo negativo. Como esta fuerza, si te das cuenta, está entrando a este elemento, ¿no? Cuando entra se coloca negativo. Es como si aplicara un corte. La fuerza normal de izquierda a derecha sería hacia la derecha, la cortante hacia abajo y el momento antihorario. Como esta fuerza normal tiene el mismo sentido, cuando tienen los mismos sentidos son negativos. Si son sentidos opuestos serían positivos. Entonces, entendiendo esa mecánica, este de acá sería negativo, estaría en la parte inferior.
más o menos por acá, exagerando, 0.8528 negativo. Y se mantiene constante hasta este punto, por lo menos porque no hay cargas que varíen ese tramo de ahí, ¿no? Solamente es la única fuerza que va en ese sentido. Y se mantiene constante hasta llegar a este punto. Pero ¿qué sucede acá? Ahora hay una carga distribuida. Para eso tendría que hallar su fuerza resultante, ¿no? Ya nada más base por altura. Recuerda que esta longitud creo que todavía no lo tengo calculado. Esta longitud yo necesito. Lo voy a denominar, no sé, X. ¿Cómo determino? Por Pitágoras, ¿sí o no? X es igual a la raíz cuadrada de los catetos al cuadrado, 2.5 al cuadrado, más h al cuadrado, que es 35 sobre 18 al cuadrado. Y de esa manera determino entonces esa distancia x. Vamos a calcular para ver cuánto sería. Me está dando una distancia de 3.1671 metros. Con esa distancia vamos a trabajar. 1672 mejor, redondeando a 4 decimales. Entonces la fuerza resultante obviamente se va a ubicar en este punto, ¿no? Porque es su centro de gravedad. Este de acá es 3, perdón, la base es 3.1672 y la fuerza resultante sería el área nada más, base por altura, como si fuera un rectángulo. La base ya lo tengo. La altura obviamente le va a corresponder a esta magnitud, 3.1672 por 0.9692. Me va a dar una, en este caso, una fuerza resultante de 3.0697. Así que de ese modo vamos a, en este caso, restar. Porque si te das cuenta, esta fuerza, como esta de acá entraba, sí o no, miren, entra sí o no al nudo, es negativo. Pero esta fuerza de acá es como si lo trasladara hasta este punto, pero va en el sentido opuesto. Entonces, como sale del nudo, se le va a tener que sumar menos 0.8528 más 3.0697 y me está dando un valor positivo, así que se ubicaría en la parte superior de 2.2169 y eso de acá sube pues, hasta ese punto. No, perdón, acá, disculpen, este caso de acá, esta fuerza resultante se está ejerciendo para todo este tramo, entonces obviamente le va a corresponder en este punto de acá, ¿no? Acá sería positivo, si es un error mío, disculpen, 2.2169. Es similar como cuando hacíamos fuerza cortante, cuando teníamos carga distribuida y en nuestro diagrama de repente empezamos por acá, acá sería 8 y acá le resto quizás 5, 8 menos 5 sería 3 y se ubicaría por esa parte, ¿no? No es que en ese punto se le resta 5 y acá sería 3, no. Por eso acá había cometido un error, disculpe. Acá solamente se traza hasta ese punto porque esta fuerza resultante es para todo este tramo y le va a corresponder en este último punto. Y bueno, acá como es una carga distribuida va a ser una función lineal ahora, ¿no? De esa manera. Como un triángulo, ¿no? Se forma. Y bueno, finalmente, si tú te das cuenta, cuando yo descompongo esta carga fuerza vertical, ¿no? Miren, nuevamente, ¿no? A ver, este ángulo de acá es el alfa, ¿no? Porque ya este es alfa. Acá nuevamente 90 grados, el ángulo phi, y acá recién estaría alfa. Así que esta parte de acá, a ver, sí, esta parte sería alfa, y empiezo a descomponer. Acá sería 3.611 coseno de alfa. Bueno, el que me interesa va a ser este de acá. Sería 3.611 seno de alfa. ¿Cuánto sería este valor? 3.611 seno de alfa, que vale 37.875. Y me está dando en este caso el mismo valor, 2.2169. Y acá que habíamos mencionado, este positivo y esta fuerza entra al nudo, por lo tanto se resta. 2.2169 menos 2.2169 finalmente sería 0, ¿no? Y está cumpliendo en este caso. Ese sería entonces el diagrama de fuerza normal, fuerza axial, en este caso para este ejercicio, ¿no? Tiene esta configuración, hay que tener un poco de cuidado nada más con descomponer algunas fuerzas. Y ahora vamos a graficar el diagrama de fuerza cortante.
Este diagrama, vamos a hacer lo mismo en realidad. Vamos a tener que volver a dibujar ese tramo inclinado. Y ahora sí voy a considerar esas fuerzas, porque recuerda que la fuerza cortante son fuerzas perpendiculares al plano. Necesito ese tipo de fuerzas ahora. Y acá justamente, ¿no? En este caso, miren, recuerden, había descompuesto en ese eje, pero no lo había colocado porque no era necesario. Ahora sí, esto sería 1.389, sería coseno de alfa. Este valor que estamos copiando lo vamos a colocar acá, porque este de acá va a ser necesario, ¿no? Necesitamos esas fuerzas que sean perpendiculares. 1.389 coseno del ángulo alfa, que es 37.875. Me está dando en este caso la siguiente magnitud de 1.0964. Ahí está. Y acá también, esta carga distribuida, recuerden que nosotros habíamos utilizado ese de acá, ahora vamos a utilizar el de acá, porque esta fuerza es perpendicular al plano. ¿Cuánto sería? El valor de Q es 1.5787 por el coseno del ángulo alfa, que es 37.875. Esta carga distribuida que va a tener esta configuración perpendicular a su plano va a ser de 1.2462. Y esa carga es lo que vamos a colocar justamente en este caso. De esta manera. Es perpendicular, ya lo mencionamos. Sería 1.2462 toneladas sobre metro. Y de la misma forma, esta reacción de acá me va a interesar el de aquí, sí o no, porque es perpendicular también. 3.611 coseno de 37.875. Y en este caso me está dando el siguiente valor de 2.8504. Ahí lo tenemos. Y bueno, también diagrama de fuerza cortante, hacia arriba es positivo, hacia abajo es negativo, por el método de las áreas, ¿no? Esto de acá sube, vamos a darle otro color, sube esta magnitud, estaría por acá, 1.0964 es positivo. Como no hay más fuerzas perpendiculares a este plano para este tramo de acá, entonces esto también se va a mantener constante hasta este punto. Pero luego nos encontramos con una carga distribuida y tengo que hallar su fuerza resultante. ¿Cuánto sería esta fuerza resultante? Recuerda, la longitud ya lo habíamos determinado, es 3.1672 y se va a multiplicar base por altura, por esta magnitud, 3.1672 por 1.2462. Me está dando una magnitud, una fuerza resultante de 3.9470. ¿No? En otras palabras, 3.9470. Este es 4 por si acaso. Y bueno, sería 1.0964. Como esta fuerza va hacia abajo, se va a tener que restar. Menos 3.9470. Y me está dando en este caso, en la siguiente magnitud, obviamente se va a ubicar en ese punto, 2.8506. En realidad, por los decimales, como les menciono, esto de acá debería ser igual ya prácticamente a esta fuerza cortante, porque para eso ya sería 0, ¿no? Pero bueno, pueden en realidad colocar de este mismo valor, igual no va a influir tanto. Si te das cuenta, la diferencia va a ser de 0.00 y algo, cosa que no influye mucho. Y bueno, también acá, ¿no? Función constante, una carga distribuida me va a generar una función lineal de primer grado. Y con este mismo valor sube, pues, ¿no? Y sería 0. Ahí cierra la estructura. Y de esa forma entonces estamos graficando también el diagrama de fuerza cortante. Y para eso vamos a necesitar justamente estas áreas para ya finalmente graficar el último diagrama, que va a ser el diagrama de momento flector. Vuelvo a dibujar el mismo ejercicio. Y en este caso necesito nada más las áreas. Date cuenta que acá es un apoyo fijo, no hay un momento, no hay una carga de momento que actúa ahí. Entonces yo lo voy a evaluar de esa manera. Obviamente el momento acá va a ser 0. Cuando yo grafico los diagramas de momento flector, yo lo voy a considerar hacia arriba negativo y hacia abajo positivo. De repente lo trabajan en diferente manera, le pueden poner positivo o negativo dependiendo ya de cada uno cómo lo quiere trabajar. ¿Cuánto sería esta área? Le voy a colocar área 1. El área 1 me va a dar un valor, la base, ¿cuánto sería esa distancia? Te das cuenta que hasta acá medía 3.1672. ¿Cuánto sería toda la longitud? Para restarlo y calcular esa distancia,
Nuevamente, pues, ¿no? Aplicamos quizás Pitágoras para toda la longitud de A hacia B. Me voy a borrar esto de acá. De A hacia B, lo voy a colocar Y. Y es igual a la raíz cuadrada de 4.5 al cuadrado más la altura, que es 3.5 al cuadrado. ¿Cuánto sería? Me está dando una longitud de 5.70. 5.70 tengo que restarle esta distancia, menos 3.1672, para calcular recién esta distancia que necesito, que es 2.5337 metros. Ya, con esa distancia entonces colocamos el área, la base, ya lo tengo, es 2.5337 por la altura, que es 1.0964. En este caso me va a dar un área positiva, perdón. El área sería de 2.7779. Con 4 decimales estamos trabajando por si acaso. Y luego tendría que hallar el área de acá, de estos dos triángulos, área 2 y área 3. Pero si tú te das cuenta, no tengo esta distancia. ¿Cómo calculamos esta distancia? Nada más sería la altura de la cortante, que en este caso, recuerda que esto es constante, esto es lo mismo. Sería 1.0964 entre la magnitud de la carga distribuida, que es 1.2462. ¿Cuánto sería esta distancia de x? Ahora vamos a calcularlo. Me va a dar un valor de 0.8700. A ver, creo que me está dando ya. A ver, 0.8798 metros, ¿no? Con 4 decimales. Entonces ahí tengo la base. Calculamos el área 2, sería base 0.8798 por la altura, que es 1.0964 entre 2. ¿Cuánto sería esa área? Me va a dar un valor de 0.4823. Finalmente el área 3, te das cuenta, si ya tengo esta distancia de x y toda esta distancia tiene este valor, simplemente sería la restación. 3.1672 menos 0.8798, que sería en este caso 2.2874. Nuevamente, base por altura 2.2874 por la altura, que es en este caso esta nueva cortante, esta nueva altura que está por debajo. A ver, acá me faltó colocar el signo, sería aquí en negativo. Negativo, y este de acá subía positivo, se hace 0. Bueno, menos 2.8504, todo esto se divide entre 2 porque es el área de un triángulo. ¿Cuánto sería el área 3? Me está dando un valor de menos 3.26. Y bueno, comenzamos. El área 1 es positivo, se va a ubicar entonces en la parte inferior. No, perdón, el momento acá es 0. Se le va a tener que sumar el área 1, que es hasta este punto, ¿sí o no? Y ya habíamos indicado, más o menos que ya está acá. Y bueno, 0 más el área 1 sería positivo, más o menos por acá. 2.7779. Si acá es una función constante, acá va a ser ahora, para el diagrama de momento vector, una función lineal, ¿no? Como si se formara un triángulo. Luego tengo que sumarle el área 2, pero esta área 2 llega hasta ese punto. Acá quiere decir que la cortante pasa por 0, ¿no? Porque ese es el diagrama de fuerza cortante. Así que más o menos por acá se va a producir el máximo momento. Este momento va a ser superior a este de acá. Vamos a sumar 2.7779 más esta área 2, que tiene esta magnitud de 0.4823. Y me está dando en este caso el siguiente valor de 3.2600 o 0.2. Bueno, con estos decimales es suficiente, ¿no? En realidad puede ser 3.26 nada más. Función lineal, una carga distribuida para la fuerza cortante, para el momento vector va a ser una función de segundo grado, ¿no? O una función cuadrática. De este modo. A ver, vamos a dibujarlo un poco mejor. Esto va a ser así.
hasta este punto, y luego esta parte de acá tiene esta concavidad, pues, ¿no? Y finalmente se le suma el área 3, que es menos 3.26. Te das cuenta que tiene el mismo valor, solamente que con signo diferente. 3.26 menos 3.26 finalmente sería 0. Y termina con esa concavidad. Eso sucede cuando tenemos cargas distribuidas rectangulares. Se generan funciones parabólicas. Y de ese modo entonces estaríamos graficando el diagrama de momento flector. Obviamente que tenía que ser 0 porque en ese apoyo, si te das cuenta, tampoco hay cargas de momento. Y además sabemos que en una articulación el momento es 0. Si le piden el momento máximo, aquí está. Ese sería el momento máximo positivo. Y bueno, espero que les haya servido este video. En realidad hay que tener mucho cuidado nada más en estos aspectos. Y bueno, también podrían aplicar el método de los cortes o cualquier otro método que se les haga de repente más fácil. Conmigo será hasta un próximo video. Hasta luego.